Buenas noches a todos los presentes que nos acompañan en la videoconferencia del día de hoy. Está con nosotros el maestro Carlos Augusto Sánchez Mejía. Damos por iniciada la videoconferencia del día de hoy. En estos momentos ya está el maestro Carlos Augusto Sánchez Mejía. Él es, él está estudiando un doctorado en educación en la Universidad Intercontinental Iberoamericana. Tiene una maestría en desarrollo humano y acompañamiento de grupos. Tiene también una maestría en docencias en ciencias sociales, varias especialidades en relación al desarrollo humano y superación personal. Sin más preámbulos, los dejo con el maestro Carlos Augusto en la videoconferencia del día de hoy, recursos humanos y gestión del conocimiento. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy buenas noches a todos los asistentes. Espero que me escuchen bien. Ah, Compartirles mi pantalla para platicar un poco acerca de esta relación que hay entre la gestión del conocimiento y los recursos humanos. Okay. Bueno, pues vamos a compartir un poquito acerca de este concepto de conocimiento como elemento central de esta que ofrece el Centro Panamericano de Estudios Superiores de la gestión de conocimiento de los humanos. Y en ese sentido, vamos a ver acerca de qué es lo que se tiene que gestionar, qué es, qué es aquello dentro del trabajo que el personal de recursos humanos de alguna manera tiene que realizar en esta época, en esta era del conocimiento, de la transformación, de la sociedad de la información también. Vamos a ver un poquito acerca de qué es este conocimiento y pues al final, acercándonos hacia el final, cómo lo tiene que manejar el personal de recursos humanos. Entonces, es parte de lo que vamos a ir viendo. Y primero vamos a acercarnos acerca de lo que es el conocimiento. El conocimiento, diversas algunas definiciones que por aquí te comparto, se considera que es la capacidad del hombre para comprender por medio de la razón la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas. Es decir, es algo que solamente tenemos los seres humanos, los hombres y las mujeres, que nos permite identificar cuáles son la esencia, la naturaleza, las relaciones que existen. Bien, aquí estábamos acerca de qué es los seres humanos para identificar estas relaciones de las cosas que nos rodean, de los seres que hay a nuestro alrededor, y que están y los elementos es a través de la razón, de la capacidad que tenemos los seres humanos de analizar, de procesar, de identificar con otros elementos. Entonces, este es parte del conocimiento. También el conocimiento, que es el conjunto más de nada, mediante la experiencia y el aprendizaje. Realmente es esta capacidad que nos permite identificar que nos rodea, sino que es todo aquello que creciendo, vamos madurando, vamos dándonos con las demás personas, se va juntando en nuestras grandes partes de la villa, a final de cuentas, y que en algún momento podemos relacionar o utilizar o traer al momento aquello que vamos conociendo. Y que también en este conocimiento es que todos estos datos que están interrelacionados en nuestro cerebro, a los cuales les damos un nombre, una imagen, unas características, una textura, una serie de elementos propios, todos estos elementos tienen un valor en sí mismos por el simple hecho de existir. Es decir, el valor que tienen estos datos que relacionamos en nuestro cerebro, el valor no es el que en realidad nosotros le damos, sino que por sí mismos tienen un propio valor porque existen, porque son, porque tienen características. Nosotros les damos una importancia distinta de acuerdo a la necesidad que tenemos de estos datos conforme los vamos utilizando. Y eso,
Es decir, si se dan cuenta, nos regresamos a las anteriores diapositivas, se veía que es conjunto de datos, lo que ya se encuentra almacenado, lo que ya aparece por ahí. Eso que se va dando poco a poco y que en el mismo proceso nos vamos apoyando de esas acciones de las cosas, lo que nos lleva a entender lo que son y lo que no son. En la medida en esa importancia que nosotros o les satisfacer una necesidad, pues les vamos dando una relación y vamos haciendo más nuestras estas cosas. Ejemplos, desde pequeños les vamos aprendiendo que hay algunas cosas, algunos objetos que están a nuestro alrededor que son más importantes que otros porque nos satisfacen una necesidad y que conforme vamos creciendo, esos elementos pues van aumentando de importancia o van careciendo o restándose la importancia porque a lo mejor ya esa necesidad ya queda satisfecha por otros objetos. Pero que estos objetos que nos vamos encontrando en el transcurso de la vida tienen un valor por sí mismos independientemente de la importancia que nosotros le podamos dar a cada uno de ellos. Entonces, este es el conocimiento, es decir, es todo lo que vamos acumulando, lo que vamos reuniendo, experiencias, aprendizajes, observaciones, éxitos, fracasos, errores, aciertos, y que nos van permitiendo hacernos una idea acerca de lo que sucede a nuestro alrededor. Nos van permitiendo y nos van dando la oportunidad de identificar cuáles son aquellas cosas que nos permiten satisfacer necesidades y cuáles realmente no. Al principio estas necesidades las satisfacemos la mayoría de las ocasiones por ensayo y error, pero conforme vamos creciendo pues vamos aprendiendo algunas cosas y ya no hay tanto este ejercicio de ensayo y error, sino que ya nuestra propia experiencia nos va diciendo dónde no poner el pie para no lastimarnos y dónde sí ponerlo para pisar en firme. Y aunque este es el conocimiento es algo que se va dando ahí en el cerebro, en la propia capacidad del ser humano, algo que es importante también conocer o necesitamos, esto es, ¿cuál es el proceso por el cual aprendemos? La idea más, alguna de las primeras ideas que hablaba, que trataba de responder a esta pregunta, tiene su origen en Aristóteles, que según este amigo filósofo griego, dice que los seres humanos empezamos a conocer desde que nacemos y que cuando nacemos, la mente humana, la capacidad de aprendizaje, de conocimiento, de asimilación de las cosas, llega al mundo tam quam tabula rasa, e incluso así se conoce la teoría de la tabula rasa. Es decir, nosotros cuando llegamos al mundo, cuando nacemos, cuando nuestra madre nos da luz y llegamos a esta vida consciente, sensible, pues llegamos sin ningún conocimiento previo. Y que conforme vamos creciendo, conforme vamos a, abriendo nuestros sentidos y descubrimos lo que nos rodea, pues adquiriendo ciertos conceptos o imágenes que para nosotros son importantes. Piensa en cualquier bebé, si a lo mejor tienes un bebé en casa o ya tienes hijos más grandes, cuando tus hijos pequeños empezaban a descubrir el mundo, la manera en que ellos se sorprendían y se maravillaban de lo que había a su alrededor. Había por parte del bebé una atención enorme, estaban sus sentidos abiertos a todo lo que sucedía. Si a lo mejor una imagen muy clara también es cuando el bebé estaba en la cuna y empezabas a hacer algún sonido, inmediatamente el bebé movía la cara tratando de identificar de dónde venía ese sonido o qué es lo que provocaba ese sonido, porque los sentidos estaban abiertos precisamente a identificar todo esto que sucedía alrededor.
Y en la medida en que van llegando todos estos sentidos o todas estas eh, sensaciones o manifestaciones del exterior, pues es que vamos adquiriendo este conocimiento. Por eso, conforme vamos teniendo experiencias, ¿verdad? Imágenes, más que un poquito más adelante, con que identifica y clasifica los elementos. Y así, conforme nos van llegando estos estímulos del exterior, y estos estímulos nos llegan a través de los sentidos. Y recordemos que el sentido más amplio o más extendido que tenemos los seres humanos es el del tacto. Toda la piel, a partir de la piel nos van llegando experiencias, sensaciones y manifestaciones del exterior, y que pues lo manifestamos de alguna forma, y todo eso se nos va quedando en nuestra memoria y se va registrando a través de una imagen. Los conceptos llegarán más adelante porque nuestro vocabulario en ese momento no está tan desarrollado, y por eso solamente se quedan como imágenes. Incluso por eso muchas de las primeras palabras que el niño va adquiriendo en sus primeros meses de vida, hacia el año aproximadamente, en realidad son sonidos eh, guturales que el niño puede relacionar con algo que le sucedió, con algo que ve, con algo que escucha, y que incluso estos sonidos son la forma del pequeño de repetir o de imitar lo que está escuchando de los adultos que están en su entorno, pero que el niño en realidad no puede concebir como un concepto porque no tiene un vocabulario como tal formado, como ya un niño ya de 6 años, de 4 aproximadamente también, y que no puede identificar el significado con el significante. Es que conocemos a través de los sentidos. Esto es muy, muy importante, ya que ellos nos conectan con la realidad. La única manera en que podemos acceder a esta realidad desde que somos pequeños es a través de los sentidos. Y conforme vamos creciendo, nuestros sentidos se van haciendo más, se van volviendo más experimentados, más hábiles para reconocer esta realidad. Y que el mismo cuerpo, la misma naturaleza del ser humano ha permitido que alguna persona sentido tan bien desarrollado o desarrollado en un 100%, pues los otros sentidos tratan de salvar o solventar esta deficiencia. Un ejemplo sencillo es aquellos que necesitamos lentes porque nuestra visión no es perfecta al 100% y necesitamos un objeto externo que nos permita identificar los objetos de la realidad de manera completa y total. Pues bueno, desde pequeños, si crecimos con esta carencia o desde pequeños la tenemos, pues otros sentidos trataron de ser más eh, de salvar esta dificultad. El olfato, por ejemplo, el oído nos ayudan en algún momento a salvar esta deficiencia visual, porque el mismo cuerpo trata de compensar esta carencia, porque ya que se da cuenta de que son a través de ellos que nos podemos conectar con esta realidad y que no hay otro método, a final de cuentas, no hay otro medio. El puente entre lo que sucede fuera de nosotros y nuestra capacidad de adquirir o de asimilar eso que sucede afuera de nosotros es a través de los sentidos. Y todo lo que llega a través de los sentidos se va almacenando en nuestra memoria, en nuestra capacidad cerebral, en alguna de estas espacios, de estas partes de nuestro cerebro, y que en algún momento nos permite el mismo cerebro utilizarlos para experiencias posteriores. Y en ese sentido, es importante también tomar en cuenta que la realidad se encuentra fuera de la persona y ésta percibe y hace suya la visión de ella. La realidad no la podemos comprender en su totalidad
por más que estemos atentos, observando, escuchando, tratando de palpar que se encuentre fuera de nosotros. Solamente podemos captar una parte de la realidad, no la totalidad del objeto de la realidad que estamos observando. Entonces, nosotros lo que hacemos es, a final de cuentas, esa imagen o ese concepto de la realidad que vamos haciendo nuestra es una parte de, y a esa visión de la realidad, a esa visión parcial de la realidad, se le conoce con el nombre de una percepción. Vamos construyendo percepciones, observaciones parciales de esa realidad. Si tú estás viendo en este momento la pantalla de tu computadora, pues estás viendo lo que tu capacidad visual te permite ver. Sabes que hay una computadora, sabes que hay un monitor enfrente de ti, tiene ciertas características, pero aunque estás viendo el monitor con la diapositiva que estamos viendo en este momento junto con el teclado, no puedes ver exactamente lo que hay detrás del monitor. Si ahorita yo te preguntara y me pudiera responder cómo es la parte posterior del monitor que estás observando, la descripción que me harías la harías no a partir de la percepción que tú tienes en este momento, sino a partir de que jalas una imagen de tu cerebro y a través de la memoria me platicas cómo es la parte posterior de tu monitor. Si a lo mejor tú decides, no, yo voy a pararme y voy a ver cómo es la parte posterior de mi monitor, o le das vuelta a tu computadora o al monitor mismo, pues bueno, podrás ver lo que te estoy pidiendo, pero dejarás de ver la pantalla con la diapositiva de la que estamos platicando. Y esto es parte del entender que cuando conocemos cualquier objeto de la realidad, solamente hacemos nuestra una parte de ese objeto de la realidad. Y nos debe quedar claro, parte es solo un fragmento, no es toda la realidad. Los el ejemplo que es bastante claro acerca de esta idea de hacer nuestro para nuestro a través de los medios de comunicaciones, de los libros, de lo que nos cuenta la gente, de lo que alcanzamos a escuchar en un programa. Es solamente una parte de la realidad a través de la percepción de la persona que nos lo está contando, pero no es la realidad misma. Para el desarrollo de las personas, que cuando conocemos, damos que conocemos esa realidad, tenemos que esforzarnos en ser la otra parte que no conocemos y aceptar que nuestro conocimiento de la realidad es parcial. Y hay muchas cosas en las que como sociedad, como comunidad, como personas, debemos de dar el peso real a estas percepciones de la realidad y no pensar que lo que yo veo de esa realidad, esa parte de la realidad, es la realidad completa. Nos vamos haciendo del mundo, nos vamos haciendo de las cosas que hay alrededor nuestro acerca de estas observaciones parciales de la realidad, percepciones de ese objeto del cual estamos hablando. En la medida en que yo voy conociendo las cosas, en que algo quiero aprender, algo quiero conocer, es decir, entre
entre ese sujeto y este objeto de la realidad, de la relación que hay entre estos dos, es que surge el conocimiento. Y como yo no puedo conocer el objeto completo, sino solamente una parte del objeto, entonces el conocimiento que yo voy adquiriendo es un conocimiento parcial, no es un conocimiento total, no es un conocimiento pleno acerca de este objeto o acerca de esta realidad. La carrera profesional que tú estudiaste o que estás estudiando hasta este momento te permite tener una idea acerca del campo de estudio desde la percepción que obtuviste de los libros de texto, de la información que encontraste en Internet o de la información que te dieron tus profesores. Y ese mundo acerca de esta disciplina profesional es solo una parte, la que te dieron ellos. Y entre todos, entre la formación y la información que te dan todos los docentes, vas creando una visión más amplia de esta, pero no es toda, es solamente una parte. De nosotros depende, como profesionistas, como seres pensantes, como seres responsables ante la sociedad, pues debemos darnos la oportunidad de conocer aquello que no conocemos de esa disciplina profesional. Y nuestro conocimiento, en la medida en que vayamos viendo estas partes no tan visibles de nuestra formación profesional, va a permitir que nuestro saber, nuestro conocer, ese bagaje de datos, de experiencias, de información, de características de los objetos, vaya siendo mucho más amplia de la que se tenía al principio. Entonces, este conocimiento que vamos adquiriendo es el resultado de todas estas percepciones que son parciales, pero de pedacitos en pedacitos, de fragmentos en fragmentos, podemos ir armando ese rompecabezas y tener un conocimiento mayor acerca de las cosas. Cuando nosotros, retomando un poquito lo que habíamos comentado hace un momento, conocemos algo, no es que es con eso que nos presentan, sino que buscamos y que lo percibimos de aquello que pueden captar sentidos, porque nosotros, a la capacidad que tenemos de razonar, queremos, buscamos, necesitamos, requerimos, esperamos la esencia del objeto, no nos queda, buscamos más y más y más y más. Una imagen muy clara que seguir conociendo es cuando a lo mejor de pequeño, un juguete, un aparato, ver cómo funciona por dentro, cómo era que ese carrito, al friccionarlo en una dirección y lo solta a la dirección, bueno, porque este carrito de fricción hace terminábamos desarmando las muñecas también que hacían ciertas cosas, o cualquier aparato u objeto que tú quisieras, porque nos damos cuenta de que no nos gusta la realidad, sino nos gusta más de lo que nos rodea. Porque deseamos aprender nuestro al objeto, porque queremos conocerlo no nos gusta quedarnos con las cosas a medias, sino tratar de elementos propios de ese objeto que nos está rodeando. Pero no lo aprendemos todo, como puede llegar por los sentidos o por la experiencia que se relaciona con los sentidos. Entonces, todavía andamos queriendo conocer, tratando de llenar esos huecos, esos espacios vacíos de información. Por eso
y me imagino que incluso por eso estás aceptando la invitación por parte de esta institución educativa a esta conferencia o a las otras conferencias que se están dando con la intención de seguir aprendiendo acerca de este objeto de conocimiento que a ti te llama la atención, acerca de esta parte que tú quieres completar las percepciones que tú hasta este momento tienes, porque es una característica propia del ser humano, andar siempre buscando algo más, y no quedarnos con lo necesario y básico. Hay gente que a lo mejor sí con eso le es suficiente, pero sabemos muy bien que la capacidad cerebral, la capacidad de aprendizaje, de asimilación de las cosas por parte del ser humano es enorme, no termina nunca. Entonces, siempre estamos conociendo. Estar conociendo es una característica propia del ser humano y podríamos considerar, podría decirse incluso que si esto no lo llevamos a cabo, no lo realizamos, pues estamos echando, valga la imagen, a perder nuestra capacidad de conocimiento y no desarrollamos todas las capacidades, todo el potencial que podemos dar hacia afuera y que nos pueden dar a nosotros incluso una mayor satisfacción. Bien, entonces conocemos, retomando y cerrando un poquito toda esta parte, conocemos solo las manifestaciones sensibles de los objetos, es decir, los fenómenos, estas manifestaciones sensibles. Y en la medida en que vamos reuniendo todos estos fenómenos, pues es que vamos conociendo más las cosas. Y entonces, bueno, ¿cuál es el conocimiento verdadero? ¿A qué le vamos a llamar conocimiento verdadero? Bueno, pues es aquel en que hay una mayor concordancia entre la imagen que vamos creando nosotros en nuestra mente con la realidad misma. Como la realidad misma ya vimos que no la podemos asimilar o hacer nuestra en un solo golpe de vista, en un solo golpe de olfato, un solo golpe de oído, pues vamos juntando datos acerca de este objeto de la realidad y vamos reuniendo más información. Y en la medida en que vamos reuniendo más información y la imagen que vamos creando nosotros, esa percepción o de la realidad se apega o está más en sintonía con el objeto real, entonces podemos hablar de que es un conocimiento, perdón, por eso, como dice aquí Aristóteles, la única verdad es la realidad. No hay Bueno, verdad maestro, propia. Sí, se está dime. cortando un poquito el audio. No sé si se puede apegar, creo que es su diadema, no moverla Uh-huh. tanto, porque de repente como que distorsiona el audio. Ok, muy Eduardo. Sí, gracias, maestro. Sí. Bien, entonces, entre más se apega a la realidad misma, es que sí se va a considerar como. Y este conocimiento es toda percepción o interpretación de la realidad. Al mismo tiempo nos ayuda a comprenderla y aprehenderla, es decir, hacerla nuestra a partir de necesarios para nosotros y que el conocimiento que vamos adquiriendo es, primero surge por satisfacer y en la medida en que va satisfaciendo esa imagen de este objeto de la misma y al mismo tiempo que nos permite ir creando una imagen de lo que nos rodea, reitero, nos hace esto que nos está rodeando. Es decir, no solamente teniendo el conocimiento para satisfacer, sino que es lo que pasa, hacer y seguir compartiendo acerca de estos objetos. Que está fuera del sujeto es completa, partiendo de la idea que nos decía Aristóteles, es solo la realidad y esta totalidad. Y a partir de esto, dos muy importantes y que no podemos dejar de lado en ninguna disciplina del conocimiento,
de humano tampoco, son estas dos. La primera es, el mapa no es el territorio. Es decir, la percepción que yo tengo de la realidad no es la realidad en sí misma. El dibujo que yo pueda hacer acerca de algo no es, no es la realidad misma. Debemos de entender que esa solamente es una percepción de la realidad, lo que está sucediendo. Recordemos los primeros mapamundis o las primeras cartografías que se hicieron hacia la Edad Media acerca de cómo ellos entendían el planeta Tierra, la geografía de los continentes, las características de los países, y que eran con ciertos elementos en algunos rasgos. Y conforme fue avanzando el conocimiento, se pudo tener una visión mayor de todos ellos. Y que incluso en la realidad, cualquier mapa, cualquiera, el que ustedes gusten identificar, o cualquier recurso tecnológico, no es la realidad completa, es una percepción de la realidad. Y que eso nos lleva a entender, y debemos de asimilar, que siempre hay algo nuevo por conocer. Todo lo que suceda a nuestro alrededor, todo lo que podamos identificar a través de los sentidos, es algo que nos va a dejar algún nuevo conocimiento. Es algo que nos va a permitir desarrollar y potenciar nuestras capacidades en un mayor nivel y que nos va a permitir también iniciar un camino hacia algo nuevo o detenernos en algo que habíamos iniciado que a lo mejor no queda tan claro. Pero siempre hay algo nuevo por conocer. Esta capacidad del ser humano que comentaba hace un momento no tiene límites, no tiene un tope, no tiene una base para decir hasta aquí ya conociste y no vas a poder conocer más, no. Y el ejemplo más claro lo tenemos en las mismas redes de comunicación, en la cantidad de información que hay en las bibliotecas virtuales, que aunque muchas de ellas o prácticamente todas tienen los llamados libros clásicos, se sigue haciendo más investigación, se sigue reuniendo más información acerca de cualquiera de ellas. Siempre hay algo nuevo por conocer. Entonces, aunque la realidad sea más grande que lo que yo puedo conocer de ella, eso no me tiene por qué limitar acerca de querer conocer esta realidad. En esta relación con el conocimiento, pues bueno, de alguna manera el proceso por el cual vamos también conociendo es este que aparece en esta pequeña imagen de compartir, crear, identificar, hacer nuestro, adaptar el conocimiento a nuestra realidad, organizar lo que estamos adquiriendo también, lo vamos almacenando, lo aplicamos y después lo volvemos a compartir. Es decir, el conocimiento o el proceso del conocimiento en nuestra propia mente es cíclico, como aquí aparece. Y pues generalmente podemos hablar de dos tipos de conocimiento. Hay muchos tipos de conocimiento, hay diversas estructuras, diversos análisis dependiendo de las corrientes, pero solamente nosotros vamos a mencionar dos. Uno que es el conocimiento explícito, es decir, el que podemos ver en los libros, el que recordamos continuamente, el que podemos consultar y que se puede comprobar, el que es fácil de modificar, actualizar o desechar y que también se puede transmitir a otras personas. Esto que estamos presentando, que te estoy compartiendo en la pantalla, podríamos decir que es un conocimiento explícito. Y el otro conocimiento es el tácito, que este tipo de conocimiento es el resultado de las habilidades o de la experiencia de las personas a partir de que en algún momento aplicaron un conocimiento explícito. Es la manera en que algunas personas llevan a cabo ciertas tareas de manera continua y que a lo mejor incluso les podemos preguntar cómo lo hacen. Mucha gente te puede decir, es que siempre lo he hecho de la misma manera, pues esto me lo pasaron mis primeros maestros, así lo aprendí de mi mamá y de mi abuelita, y están repitiendo el mismo esquema. No orden, no hay una secuencia, no hay un proceso, no está satanizado y ordenado como el conocimiento explícito.
es intuitivo, está basado en la historia de cada persona y se adquiere con el pasar de los años a través de la experiencia. Y todo el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo es la combinación o es la reunión de estos dos tipos de conocimiento. El de los datos, el de las fechas, el de lo que se puede comprobar, lo que puedes escribir, lo que puedes compartir al otro de manera clara y notoria, y aquello que está uniendo a partir de tu experiencia. La experiencia laboral que tú tienes ahorita, que te ha permitido llegar hasta donde te encuentras y que piensas que te puede ayudar a alcanzar otros niveles de superación personal y profesional, pues bueno, y que no está tan claro, sino que es el resultado de tu propia vivencia, es también el llamado conocimiento tácito. Y de estos dos conocimientos, pues es que vamos nosotros creando nuestro propio bagaje conceptual, cognitivo, y que nos va permitiendo también seguir avanzando en el desarrollo personal y profesional en cualquiera de nuestras áreas de crecimiento. En ese mismo sentido, el conocimiento tácito tiene estas otras tres características también. Se encuentra o lo podemos identificar en las creencias, la cultura, los valores, las actitudes y los modelos mentales, y que se evidencia en el desarrollo de habilidades basadas en la práctica repetitiva de una acción. Un deportista, una cocinera, el saber manejar, por ejemplo, la mayoría lo aprendimos como conocimiento explícito y nos dijeron tienes que hacer esto y mientras mueves el pie derecho tienes que mover el pie izquierdo y al mismo tiempo la palanca de velocidades con la mano derecha, es decir, estaba muy, muy estructurado. Pero conforme fuimos aprendiendo, se hizo tan parte de nosotros que ya lo hacemos en automático y se convierte en un conocimiento tácito, que incluso cuando queremos decirle a alguien o queremos enseñarle a manejar a alguien, la persona a veces no nos llega a entender porque como lo tenemos hecho tan nuestro, no lo podemos explicar puntualmente y a lo mejor a la otra persona se le hace complicado y nosotros podemos decirle, oye, pero es que esto es muy fácil y esto se puede entender hasta les podemos decir por lógica, pero como ellos no tienen la experiencia, no pueden entender a qué nos estamos refiriendo nosotros. Entonces, ese es el conocimiento básico, el conocimiento tácito que nosotros vamos adquiriendo a través de la experiencia. Todo este conocimiento, todo esto que vamos adquiriendo, esta percepción de la realidad, esta manera de hacer nuestras las cosas que nos rodean, esta reunión de datos, experiencia, habilidades, información, todo lo que vamos reuniendo a lo largo de nuestra vida es el centro o uno de los centros importantes de lo que es la llamada gestión del conocimiento en esta época actual. Y la gestión del conocimiento, o a lo que se llama la gestión del conocimiento, tiene estos elementos dentro de las organizaciones o de las empresas. Primero hay que identificar cuál es el conocimiento del cual que posee cada uno de los miembros, de los trabajadores, de los empleados, de las personas que son parte de una organización o de un grupo. Es decir, en qué son buenos, en qué son hábiles, en qué son mejores que los demás y que pueden compartir ese conocimiento. Entonces, ya que se identifica, entonces hay que crear este conocimiento, pero volverlo un conocimiento explícito para poder seleccionarlo, organizarlo, almacenarlo y compartirlo a final de cuentas y que todos usen ese conocimiento. En las organizaciones contemporáneas, en las empresas públicas o privadas, lo que se busca es precisamente desarrollar las habilidades de cada uno de los miembros a partir del conocimiento que cada uno de ellos tiene. Y hay gente que puede ser muy buena para unas cosas y que les gustaría a la misma empresa o a estos mismos empleados poder compartir con otros compañeros de trabajo. Entonces, hay un proceso dentro de las organizaciones que se da para que se pueda compartir el conocimiento y se genere más conocimiento, y esto es a lo que se le puede denominar gestión de conocimiento. Es decir, todo esto que traemos lo puedo poner al servicio de los demás
en este caso de una organización, de un grupo humano, para crecer todos. Es todo esto que de alguna manera de gestión del conocimiento es el hilo conductor de esta maestría en recursos humanos y gestión del conocimiento, de la cual, pues bueno, que conocieras más y que investigaras un poco más de ella y qué es lo que qué es lo que nosotros ofrecemos para que tú puedas continuar tu mismo proceso de conocimiento. Se busca a través de esta o de este estudio especializado que los responsables humanos puedan de identificar las habilidades, pues, las Hola experiencias. maestro, se le está cortando un poquito su audio. Si puede apagar y encender de nuevo su micrófono. Entonces, esa es la gestión de lo que busca esta maestría en recursos, que también se llama gestión del conocimiento. ¿Qué es lo que busca esta maestría? Y rápidamente te lo quiero para que lleves esta idea. Como dice aquí, formar profesionales que poseen un pensamiento estratégico y ejecutivo de los recursos humanos y la gestión del conocimiento en el marco de una gestión integrada y sistémica de la organización. Es decir, gente que pueda reunir las habilidades de todos los demás, los conocimientos, los datos, las experiencias, ponerla al servicio de la misma organización, hacerla crecer, apoyados con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y es decir, no solamente el personal o los profesionales del área de recursos humanos van a ser lo que generalmente tenemos la idea o la imagen de alguien que reúne los expedientes, hace los trámites correspondientes para la contratación, las promociones al interior, en los casos correspondientes las liquidaciones, los despidos, los trámites ante las instituciones oficiales que tengan que ver con el personal correspondiente. No, recursos humanos en la actualidad lo que busca es hacer crecer lo más importante de una organización, que es su personal, el llamado en algunas corrientes como el capital humano. Lo que se busca es precisamente por parte del personal de recursos humanos, los profesionales de recursos humanos, apoyar a los miembros de la organización, impulsar a los miembros de la empresa para que desarrollen todas sus habilidades y que al mismo tiempo ellos les dé una satisfacción personal de sentirse útiles dentro de la organización y que haga crecer a la misma organización. De aquí que formar en competencias a estos profesionales las siguientes: conocer y dominar las técnicas más adecuadas para potenciar la capacidad de gestión y la toma de decisiones. Otra es concepciones modernas en la gestión del conocimiento, fundamentadas en el uso de nuevas tecnologías y procesamiento de información en el marco empresarial. Otra competencia es dotar de capacidades y habilidades, así como de una metodología adecuada para la gestión de las personas en la organización. Reitero algo que te comentaba, es un central de las organizaciones, y parte de esta maestría es lo más importante en la organización, el personal. Es la gente del proceso que atiende al cliente, que presta servicio, que sea la misma empresa. Entonces, lo más importante es el miembro de la organización, darte las herramientas para potenciar el conocimiento, la experiencia, los recursos personales y hacer crecer la organización satisfechos con lo que están realizando. También otra competencia es desarrollar funciones y procedimientos
esta es la parte, vamos a decirlo, administrativa, para la planificación, ejecución y control de los recursos humanos dentro de la misma empresa, así como elaborar las bases estratégicas en línea, en concordancia con los objetivos de la empresa, y anticipar los movimientos futuros del ámbito de recursos humanos, y formar gente que está cambios, visualizando las acciones que se presenten en el mercado, de dónde puedes sacar esos elementos que ayuden a la organización a enfrentar los cambios que se den y poder mantenerse en un buen nivel ante la competencia y ante la sociedad en general. Y bueno, el perfil de egreso de esta maestría es que las personas con esta formación pueden especializarse realmente en estas 5 áreas específicas. Todas los recursos humanos con la intención de explotar en un sentido positivo, desarrollar al máximo las capacidades de los miembros de la organización, ya sea dentro de una organización o miembro de la NO, aparece aquí como asesor empresarial, como consulista, y que puedas ofrecer tus servicios a instituciones, empresas, organizaciones, con la intención de poner en el lugar central al personal que labora en la institución, porque ese es lo más valioso de las organizaciones, miembros. Los individuos que crean el producto, que dan la cara ante el cliente, que la empresa se mantenga o no se mantenga. Y esto se realiza sobre todo a través de la gestión con conocimiento. Pues bien, pues espero que haya sido de tu agrado, de tu satisfacción esta presentación y que sirva como preámbulo, como introducción para que un poquito más adelante tú decidas continuar con nosotros, estudiar esta especialización o también alguna de las otras que ofrece la institución CEPES, Centro de Estudios Panamericanos. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Si gusta dejar de compartir su pantalla. Agradecemos a todas las personas que nos están felicitando, como Marjorie, Marcela Costa Beliz, que dice que siempre es bueno conocer la opinión de expertos y en cuanto a la gestión del conocimiento. Agradecemos a mamá de Jesús Chávez López, a María Estela, Víctor, a María Verónica, María Margarita. Dice, ¿qué forma el conocimiento puede afectar la percepción en otros? Ok, muy bien. Margarita, ¿verdad? Me comentabas. Sí. Bien, en la medida en que yo considere que el conocimiento que tengo es absoluto y total, que es un error, por cierto, yo puedo hacer que el otro crea o sienta que esa es la verdad, en lugar de enseñarle realmente a las otras personas que solamente les estamos enseñando una parte de la realidad. Si yo, incluso la percepción que yo tengo de la realidad es errónea y esa percepción errónea se la comparto a los otros se pueden quedar con esa idea. En ese sentido es que esta percepción puede afectar el conocimiento de los demás que estén cerca de nosotros. Por eso es importante que cuando compartamos nosotros cualquier tipo de conocimiento, pues también tengamos una certeza acerca de lo que estamos hablando y con el entendido de que es una parte no es la totalidad de esa realidad. Marjorie nos comenta, me refiero a su percepción porque es importante la gestión del conocimiento en el ámbito de las pymes, de las empresas que están surgiendo en un giro de negocio. Ok, muy bien. La gestión del conocimiento es necesaria en cualquier organización, sea empresarial, sea social, sea educativa, sea religiosa.
porque a final de cuentas esa es la base o el fundamento de cualquier institución. Si yo voy a ofrecer un producto, vamos a poner un ejemplo, voy a vender bolsitas con dulces y voy a elegir qué tipo de dulces, qué tipo de bolsitas, cómo van a ir estas bolsitas, qué sello van a tener estas bolsitas, cuál va a ser la promoción, la publicidad, cómo voy a manejar a los empleados que se encuentren dentro de esta empresa que vende los dulces, pues es tomar en cuenta las habilidades, los conocimientos de los miembros que están en la organización. Si hablamos de una institución educativa, pues con mayor razón. Un grupo social, un grupo sin fin de lucro, pues ahí lo que más pesa es precisamente las habilidades y el conocimiento de los integrantes de esta organización. Una organización religiosa, lo mismo. Porque a final de cuentas, cuando nosotros nos reunimos para presentar algo ante los demás, ya estamos haciendo una organización, un grupo o una asociación. Y lo que le vamos a compartir al otro es lo que sabemos, lo que conocemos, y lo vamos a manifestar a través o de un producto o de un servicio. De ahí que es muy importante la gestión del conocimiento en cualquier tipo de institución, grandes, pequeñas, medianas, y no importa el giro, Marjorie. No sé si espero haber respondido tu pregunta. Karina nos pregunta, ¿la percepción depende del punto de vista de su propia realidad? Sí, totalmente. Porque yo puedo ver las cosas desde el lugar en el que estoy sentado, y esa es mi percepción. Y desde esa percepción yo puedo crear, bueno, no puedo crear, yo creo esta idea de la realidad a partir de lo que yo estoy observando y de lo que yo identifico a través de los sentidos y de estas manifestaciones de la realidad, con la obligación de que ese lugar desde el que estoy sentado no es toda la realidad y tendré que moverme a otro lugar para poder observar más de esa misma realidad. Si lo trasladamos a una noticia, por ejemplo, yo puedo ver una nota desde la visión de un periódico. La obligación que tengo es ver la misma nota desde otro periódico, desde un programa televisivo, desde un noticiario en radio o de una página en internet. No puedo quedarme solamente con una partecita de la nota, sino tratar de armar el rompecabezas de ese suceso del cual estoy interesado. Gracias, maestro. Otra pregunta que nos hace a María Estela Torres nos comenta, doctor, en su experiencia, ¿qué formación previa tienen las personas que se interesan en el tema del conocimiento? Pues mira, el conocimiento podemos acceder a él, o generalmente se considera que para conocer el conocimiento se necesitan ciertas bases de carácter filosófico para verlo como un objeto de estudio, el conocimiento. Pero ya el puro hecho de que tú quieras conocer algún contenido específico, vamos a poner un ejemplo. Si tú quieres conocer eh, cómo construir una casa mmm, ecológicamente amigable, pues se requieren los conocimientos correspondientes a ese objeto de estudio, porque tu objeto de estudio, esa casa ecológicamente amigable, ese es lo que quieres conocer, esa es la realidad a la que te quieres acercar y te requiere ciertos conocimientos previos. Lo importante aquí es la disposición que tú tengas para poder querer acercarte a un objeto de estudio. En relación a la pregunta que hizo Mario y Marcela, dice, gracias, justamente a eso iba mi pregunta. Las personas son la esencia, a la base y el pilar del negocio. Las personas y su correcta gestión no es posible el éxito empresarial o social. Así es, totalmente de acuerdo. Podrás tener mucha tecnología, podrán tener infraestructura, los grandes edificios, muchos recursos,
pero si no tienes a los idóneos para trabajar esa tecnología y esos recursos, de nada te sirven. Por eso es importante que cuando, una sugerencia les comparto también, cuando uno está en un trabajo, cuando uno está laborando en alguna institución pública o privada, debe tener la certeza de que si estás ahí es porque tú eres el mejor para eso, es porque no hay nadie mejor que tú y tú debes sentirte bueno y satisfecho y pleno con tu capacidad y tu conocimiento y disfrutar lo que estás haciendo. Al disfrutarlo vas a lograr que otros empiecen a ver esta misma idea y crezca la misma organización. Karina Gabriela nos pregunta, ¿cómo se podría homogeneizar la percepción en un equipo de trabajo? A partir de que todos compartan, de que todos den su punto de vista y que se tome en cuenta la percepción de todos, porque entre todos van armando esa realidad. Hay temas, hay asuntos dentro de los mismos equipos de trabajo que llegar a esa homogeneización es más difícil que en otros temas, pero creo que la clave es que todos compartan, que no solamente sean dos o tres, sino que todos se sientan responsables de la creación de esta percepción de la realidad. Edgar César Casas nos comenta, el conocimiento explícito que proviene de la aplicación del método científico es mayor valor que el conocimiento táctico, que lo consideran de carácter subjetivo o de un segundo orden. ¿Comparte usted esa apreciación? Mira, yo creo que los dos son valiosos, que sí es cierto que de un tiempo a la fecha podríamos hablar del siglo XVII, XVIII y que se recrudece en el siglo XIX con la presencia de las ciencias exactas llevadas a todos los ámbitos, pues el conocimiento científico tenía todo el valor y el conocimiento tácito o el conocimiento no comprobado pues quedaba de lado. Sin embargo, creo que con el paso del tiempo, sobre todo de unos 20 años a la fecha, se le ha dado mucho valor al conocimiento tácito. Y un ejemplo claro, podríamos hablar, voy a hablar en el caso de México, porque tengo entendido que tenemos algunos participantes fuera de nuestras fronteras, es que en México este conocimiento tácito se puede también certificar y valorar por parte de un documento oficial. No sé si alguno de ustedes conozca por parte de la Secretaría de Educación Pública las certificaciones a las competencias, se conoce como conocer, y en donde todas estas certificaciones lo que valoran es este conocimiento tácito que se da a través de la experiencia. Desde mi punto de vista, y regresando a la pregunta, los dos son sumamente valiosos. Es bueno el conocimiento explícito, basado en la ciencia, en lo comprobado, porque da certeza de muchas cosas, pero no podemos dejar de lado la experiencia. Yo les aseguro que muchos de los que están escuchando, si no es que todos, están en su trabajo básicamente y se mantienen en el trabajo por la experiencia, no solamente por el conocimiento explícito. La pregunta de Víctor Gómez menciona, ¿cuál es el principal sesgo o más común en la gestión del conocimiento en una organización? El sesgo más común dentro de las organizaciones de esta gestión del conocimiento es no darle oportunidad a la gente a poder compartir sus experiencias. El pensar que solamente los directivos o los que están en puestos importantes o encargados de departamentos son los únicos que saben. Creo que esa es la mayor limitante o la mayor eh, complicación que se puede encontrar dentro de la gestión del conocimiento en las organizaciones. Ruth Mariel dice, la correcta gestión en una empresa depende de una buena gestión del conocimiento. Hay empresas que aún gestionan de manera empírica. Sí, sí, exactamente. Gestionan de manera tradicional, repetitiva
intuitiva, podríamos decirlo. Sin embargo, no podemos negar que es exitosa, digo, porque a final de cuentas se mantiene en el tiempo. Sin embargo, ya las empresas actuales, o no solamente las empresas, sino el mundo empresarial contemporáneo obliga o lleva a todas las empresas a también trabajar en la gestión del conocimiento en este sentido, y que la gestión del conocimiento le dará un mayor valor a esta formación o esta estructura empírica de la cual mencionas. La última pregunta la hace Mercedes Altagracia Jiménez. Dice, CEPES, ¿puede afectar en equipo las gamas de percepción que surjan? Sí pueden afectar en el trabajo en el equipo, porque si estas, y voy a relacionarla con una pregunta que me hacían anteriormente, en el trabajo en el equipo todos debemos de aportar y deben de tomarse en cuenta todas nuestras aportaciones. Si no se toman en cuenta, si no son valoradas como tal, si no se les respeta por ser la percepción de una persona, entonces el trabajo en equipo no se va a lograr al 100, ya que cuando uno no se siente valorado dentro del equipo, el trabajo que realiza es por hacerlo, pero no se siente satisfecho con su aportación porque no se le toma en cuenta. Por eso en las organizaciones lo importante es compartir las percepciones. Y de esa misma manera, incluso si yo doy mi percepción, el escuchar la de los demás, pues la misma propia se va ampliando y eso es muy valioso tanto para la empresa como para cada uno de los integrantes. Maestro Carlos, le agradecemos por su apoyo y por todo el apoyo que siempre nos brinda aquí en CEPES, a todos los alumnos y en este caso a los participantes que estuvieron el día de hoy acompañándonos. Pues muchísimas gracias, sobre todo gracias a ellos que se dieron el tiempo de escuchar un poquito esta información. Y pues quedamos a sus órdenes, por ahí ya les pusieron mi correo, estoy a sus órdenes, lo que gusten. Y sobre todo lo más importante, invitarlos a ser parte de esta institución para ampliar nuestra percepción de la realidad. Muchísimas gracias a todos. Eduardo, muchísimas gracias. Y pues fue un placer haber estado con ustedes en este rato.